Euronews. Las noticias. Sánchez habría estado al frente de un plan para desacreditar a la UCO, según ha publicado El Confidencial. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Euronews hoy. Una nueva polémica rodea al PSOE y al presidente Pedro Sánchez. La información se basa en una fuente que el propio diario digital relaciona con el entorno socialista y que habría implicado al presidente del Gobierno y al secretario de organización del partido, Santos Cerdán, en una supuesta operación contra la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil que los socialistas niegan. Tienen toda la información en nuestra página web. Y continuando en España, el Gobierno ha activado un plan de 530 millones de euros para prevenir nuevas tragedias como la Dana, que asoló la Comunidad Valenciana y otras regiones españolas el pasado año. Mientras se mantienen las manifestaciones pidiendo la dimisión del presidente Carlos Mazón. Por otro lado, el Kremlin propone una segunda ronda de conversaciones de paz con Ucrania en Turquía. Trump, que ha criticado a Putin los últimos días por no mostrar interés en buscar una tregua, ha explicado que en 2 semanas quedará claro si Rusia es sincera o no en su deseo de paz con Ucrania, advirtiendo de que el enfoque de Washington hacia Moscú podría cambiar. Comenzamos con el informativo. Varios muertos y heridos tras un asalto al almacén de alimentos de la ONU en Gaza. Rusia propone una segunda ronda de conversaciones de paz con Ucrania en Estambul. 7 mujeres, entre las que se encuentran 3 menores de edad, han fallecido en el puerto de la Restinga, en el Hierro, tras volcar su embarcación mientras estaban siendo rescatadas por salvamento marítimo. Tras completarse el escrutinio del voto exterior, el partido ultraderechista Chega se sitúa como principal fuerza de oposición en Portugal. La mayor parte del pueblo suizo de Blatten ha quedado sepultado o destruido tras la avalancha de un enorme trozo del glaciar Berg. Una multitud de palestinos hambrientos asalta un almacén de ayuda humanitaria de la ONU en Zaida, en el centro de Gaza. En el asalto murieron al menos 2 personas y varias resultaron heridas, mientras grupos de palestinos sacaban del almacén sacos de harina. Debido a la grave escasez de alimentos y ayuda en Gaza, un saco de 25 kilos puede llegar a venderse por $500, unos 450 euros. Los palestinos de Gaza han estado sometidos a un férreo bloqueo israelí y al bloqueo total de suministros durante 11 semanas. El Programa Mundial de Alimentos no ha dejado de denunciar las condiciones de hambruna sobre el terreno y ha pedido que se aumente urgentemente la ayuda. Este asalto tiene lugar justo un día después de que las tropas israelíes lanzaran disparos de advertencia junto a una multitud de palestinos en un centro de distribución de ayuda. En el incidente habría muerto un palestino y otros 48 resultaron heridos. El centro de distribución de la controvertida Fundación Humanitaria de Gaza, respaldada por Israel y Estados Unidos, ha sido muy criticada por la ONU y su director dimitió el lunes por considerar que viola los principios humanitarios. Israel ha asesinado al líder de Hamas, Mohamed Sinwar, según anunció el primer ministro Benjamin Netanyahu el miércoles. Netanyahu declaró esto ante los legisladores tras recibir varios informes de medios israelíes que indicaban que había sido blanco de un reciente ataque aéreo contra un hospital en la Franja de Gaza. Mohamed es hermano del difunto líder de Hamas, Yahya Sinwar, uno de los autores intelectuales del ataque del 7 de octubre de 2023 contra Israel, quien fue abatido por las fuerzas de defensa de Israel el año pasado. También el miércoles el primer ministro israelí continuó su juicio por 3 cargos separados: soborno, fraude y abuso de confianza, todos ellos negados por él. El juicio comenzó en 2020, lo que lo convirtió en el primer líder israelí en funciones en enfrentar cargos penales ante un tribunal. Si es declarado culpable, podría ser condenado a hasta 10 años de prisión. Para conmemorar los 600 días de cautiverio de los rehenes restantes, varios manifestantes se congregaron en todo Israel para pedir al gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu que llegue a un acuerdo para liberar a los 58 rehenes que aún se encuentran retenidos por Hamas en Gaza. Rusia ha propuesto celebrar una segunda ronda de negociaciones de paz directas con Ucrania. El ministro ruso de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, hizo el anuncio el miércoles. Un anuncio que se produce después de que el ministro turco de Exteriores concluyera un viaje de 2 días a Moscú, donde se reunió con Lavrov y con el presidente Vladimir Putin.
La parte rusa, según lo acordado, elaboró rápidamente el memorándum correspondiente que establece nuestra posición sobre todos los aspectos de la superación fiable de las causas profundas de la crisis. Nuestra delegación, encabezada por Vladimir Medinsky, está dispuesta a presentar este memorándum a la delegación ucraniana y proporcionar las explicaciones necesarias durante la segunda ronda de negociaciones en Estambul el próximo lunes 2 de junio. Mientras tanto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dice estar muy decepcionado por la decisión de su homólogo ruso de intensificar los combates. También ha afirmado que pronto tendrá claro si Putin busca sinceramente la paz o no, al tiempo que ha advertido de un posible cambio en el enfoque de Washington. Vamos a averiguar si nos están dando largas o no. Y si lo hace, vamos a responder un poco diferente. Pero llevará alrededor de una semana y media o 2 semanas. Tenemos al señor Vitkov aquí. Está haciendo un trabajo fenomenal. Está tratando con ellos con intensidad en este momento. Parece que quieren hacer algo, pero hasta que no se firme el documento, no se lo puedo decir. La propuesta del Kremlin llega en un momento de aumento en los bombardeos rusos sobre Ucrania y de intensificación de las tensiones. Rusia expresó su gratitud a Turquía por proporcionar una plataforma para las negociaciones. Los ataques rusos nocturnos con drones en Ucrania han causado 3 muertos y 27 heridos en 9 regiones, entre ellas Sumy, Kharkov y Donetsk. Las fuerzas de seguridad locales informaron de más de 2.000 ataques a lo largo de la línea del frente y en barrios residenciales, causando daños a edificios y viviendas. Pensábamos que sería 1 o 2 ataques, pero no dejaron de sucederse, uno tras otro. En total contamos 13, pero el 13º sobrevoló y no explotó, simplemente aterrizó en algún sitio. Las defensas aéreas ucranianas afirman haber interceptado 56 de los drones, 10 con potencia de fuego y 46 utilizando radares o sistemas de guerra electrónica. En la ciudad rusa de Stavropol también se ha registrado una explosión en la que, según el gobernador de la región, ha muerto el teniente alcalde de la ciudad, Zaur Gurtsev. Los últimos ataques se producen después de 3 días de ofensivas aéreas por parte de Moscú, durante las cuales las fuerzas rusas lanzaron más de 600 aviones no tripulados y decenas de misiles a través de Ucrania. 7 mujeres, 3 de ellas menores de edad, han fallecido ayer miércoles después de que una embarcación con migrantes volcase mientras estaba siendo rescatada por salvamento marítimo en el puerto de la Restinga, en la isla canaria de El Hierro. Las autoridades y varios testigos afirman que la patera volcó en pleno puerto, cuando los rescatadores trataban de subir a los migrantes a una embarcación de salvamento a pocos centímetros del muelle, en el punto más meridional del archipiélago canario. Las prisas por desembarcar provocaron que la barcaza se desestabilizase y volcase. En ella viajaban en torno a 180 personas con varios bebés a bordo. Otros 2 menores fueron trasladados en helicóptero a hospitales cercanos en estado grave y con síntomas de ahogamiento. Fernando Clavijo, presidente de Canarias, se trasladó esa misma mañana hasta el lugar de los hechos. El archipiélago, situado frente a la costa occidental del Magreb, es una de las principales vías de escape para los migrantes provenientes de África. La conocida como Ruta Atlántica es una de las más peligrosas del mundo. La ONG Caminando Fronteras calcula que 9.757 migrantes murieron ahogados en esta travesía durante el año 2024. Aunque las elecciones generales en Portugal se celebraron el 18 de mayo, el miércoles por la noche el partido ultraderechista Chega volvió a celebrar una noche electoral. Hasta ahora Chega estaba empatado con el Partido Socialista, pero tras completarse el escrutinio del voto exterior, el de los emigrantes portugueses, la formación de extrema derecha ganó 2 escaños más. Ahora es el mayor partido de la oposición. Hoje é día de história de Portugal. Hoy es un día para la historia en Portugal. Un día que será recordado en el futuro como el día en que un partido con 6 años de existencia rompió con 50 años de bipartidismo en Portugal. La interrupción del bipartidismo, como lo interpreta Ventura, parece abrir un nuevo capítulo en la política de Portugal, que vivió 48 años de dictadura y acaba de superar los 50 de democracia. Desde el final de la dictadura en 1974, los 2 mayores partidos, el conservador Partido Socialdemócrata y el Partido Socialista, se han alternado en la oposición y el gobierno.
Los resultados acaban con la excepción portuguesa en el contexto europeo, al situar a la extrema derecha como una de las principales fuerzas políticas, siguiendo la estela de la Agrupación Nacional de Marine Le Pen en Francia, Alternativa para Alemania o los Hermanos de Italia de Giorgia Meloni. El camino en adelante está por definirse, pero el líder ultraderechista dice que nada será como antes. Cuanto más nos acercamos a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, más desinformación hay en la infoesfera polaca. Afectan a los dos candidatos, Rafał Trzaskowski y Karol Nawrocki. Y para difundirlas se utilizan sobre todo las llamadas herramientas FINI. Se trata de manipulación informativa extranjera, que luego es recogida por actores nacionales. Los analistas del PSM señalan la repetición constante de las narrativas. Estos relatos que observamos se refieren, entre otras cosas, a la guerra de Ucrania, los propios ucranianos refugiados y las mujeres refugiadas, cuestiones relacionadas con la Unión Europea, pero también a una narrativa de paz. Se trata de una narrativa promovida por Rusia y no solo eso, porque también Bielorrusia, que asume que solo Rusia es el garante de la paz. La mayoría de las noticias falsas circulan por las redes sociales. Estas plataformas siguen siendo permeables y permiten la difusión instantánea de información falsa. Los expertos señalan dos operaciones principales. Sobrecarga, que consiste en bombardear a los usuarios con una avalancha de información, y doppelganger, hacerse pasar por medios de comunicación conocidos. Es decir, hace poco aparecía noticia de que el voto por correo estaría contaminado con armas biológicas. Así que tenemos que esperar este tipo de ataques. Cuando nos estamos desplazando, mirando las noticias, es fácil pasar por alto el hecho de que este logo de Euronews o de cualquier otro medio se ha añadido falsamente y el material proviene de alguna cuenta absolutamente aleatoria que quiere influirnos y desmotivarnos. Un estudio realizado por la Universidad Americana de Bulgaria indica que los países balcánicos y los de la antigua Unión Soviética son los más vulnerables a la desinformación. La intensificación de las actividades se produce antes de acontecimientos importantes, como las elecciones. Se trata de un momento histórico, pero profundamente doloroso para Francia. El excirujano Joël Le Sucarné ha sido condenado a 20 años de prisión, la pena máxima en lo que se considera el mayor juicio por abusos sexuales a menores de la historia de Francia. Ha sido apodado el Diablo de la Bata Blanca, un depredador que utilizó su autoridad médica para violar o agredir sexualmente a 299 menores en el transcurso de 25 años. La mayoría de ellos eran pacientes hospitalizados, sedados, inconscientes y su edad media era de solo 11 años. Les Coarnec ya cumple una condena de 15 años por delitos y crímenes sexuales previos. Ha confesado todas las agresiones e incluso ha admitido más, incluido el abuso de su nieta. Se espera otro juicio en el futuro, pero las víctimas dicen que la sentencia no es suficiente. Están indignadas porque el tribunal no dictó una orden de detención posterior a la puesta en libertad, una medida excepcional que permitiría a los delincuentes de alto riesgo permanecer en un centro de detención después de haber cumplido su condena. Para las víctimas, este no es el cierre que esperaban, sino un capítulo más de ser ignoradas. Ahora piden a los políticos franceses que asuman su responsabilidad. Dentro de 2 semanas está prevista una reunión con la ministra de Sanidad en la que los supervivientes exigirán medidas y reconocimiento. And also recognition. Tras más de año y medio en el mar en una vuelta al mundo que partió de Génova el 1 de julio de 2023, tocando 5 continentes, 30 países y 35 puertos, el Amerigo Vespucci, el buque más antiguo de la Marina italiana, zarpó de Trieste en marzo para dar una vuelta al Mediterráneo. 18 escalas para contar y compartir la experiencia internacional del buque escuela. Después de Civitavecchia, el barco más bello del mundo navegará hacia Livorno y luego Génova, donde concluirá su gira por el Mediterráneo el 10 de junio con motivo del Día de la Armada. ¿Pero qué significa dar la vuelta al mundo a bordo del Amerigo Vespucci como capitán? Un privilegio enorme, quello di fare
Una experiencia maravillosa. Es un privilegio realizar una hazaña única que no ocurre todos los días. El Vespucci en 94 años hizo 2 vueltas al mundo, así que la singularidad de la hazaña y luego la posibilidad de ver otras culturas, interactuar con otras realidades para conocer y dar a conocer a Italia en el mundo. El Amerigo Vespucci lleva en servicio desde 1931 y sigue siendo un buque escuela para los alumnos de oficial de la Academia Naval. Cada verano, al final de su primer año de formación, suben a bordo para vivir una experiencia única entre la navegación y la vida en el mar. Entre ellos se encuentra el actual comandante del buque. Al ver a los estudiantes también te hace revivir las mismas sensaciones vividas 30 años antes, y así te estimula a darles esas enseñanzas que uno hubiera querido o ese valor añadido que cada uno de nosotros metaboliza a lo largo de una carrera. Entre las vueltas al mundo y al Mediterráneo, cientos de miles de personas han subido al barco que sigue contando la historia del mar y de Italia. La mayor parte del pueblo suizo de Blatten ha quedado sepultado o destruido tras la avalancha el miércoles de un enorme trozo del glaciar Birch. Las imágenes muestran un espeso lodo marrón que cubre casi todo el pueblo situado en el sur de Suiza. Las autoridades habían evacuado previamente a los 300 habitantes de la localidad y a todo el ganado como medida de seguridad ante el temor de que el glaciar colapsara. Las autoridades afirman que alrededor del 90% del pueblo ha quedado cubierto o destruido. Un hombre de 64 años ha desaparecido y los efectivos de emergencias llevan a cabo operaciones de búsqueda y rescate. ¿Qué aerolíneas han sufrido más retrasos y cancelaciones en lo que va de año? Un nuevo informe ha clasificado las 20 aerolíneas europeas con más tráfico en función de sus resultados en los 5 primeros meses de 2025. Empecemos por las cancelaciones. La aerolínea finlandesa Finnair fue la que más vuelos canceló, 3,35% sobre un total de más de 43.000 viajes. La aerolínea holandesa KLM ocupa el segundo lugar, 2%, seguida de British Airways, 1,5%, y por último la irlandesa Aer Lingus y Swiss International, ambas con un 1,3%. Algunos de los motivos más comunes de las cancelaciones de vuelos son las condiciones meteorológicas adversas, los problemas operativos como la escasez de tripulación o problemas mecánicos, así como las huelgas y cierres de pistas. La relativamente nueva aerolínea italiana ITA demostró ser una de las compañías más fiables con solo una cancelación en 2025. Turkish Airlines también destacó, con solo 3 cancelaciones. En cuanto a retrasos, TAP Portugal tiene el peor historial. El 37% de sus vuelos aterrizaron con al menos 15 minutos de retraso. Sin embargo, Ryanair e EasyJet tuvieron el mayor número de retrasos en total, 77.000 y más de 26.000 respectivamente. Aunque como operan tantos vuelos, sus índices de retrasos son mejores que muchas de las principales aerolíneas. No, Euronews no publicó un vídeo sobre la corrupción en Moldavia. En un vídeo fake que se ha puesto en los canales rusos de Telegram y que usa gráficos de Euronews, se afirma que la corrupción ha llevado a Moldavia a convertirse en uno de los mayores mercados negros de venta de armas. Apareció en un canal de Telegram llamado Military Observer en ruso, y en el momento de esta grabación había acumulado más de 16.000 visitas. Los gráficos y el formato del vídeo se parecen mucho a los de Euronews, pero el canal no lo produjo. El vídeo afirma que los altos niveles de corrupción en las Fuerzas Armadas de Moldavia hacen que el país sea ahora el mayor centro del mercado negro de armas. Los traficantes de armas utilizan Moldavia como zona tampón para la exportación ilegal de armas desde Ucrania y las distribuyen en otros lugares de Europa y más allá, según el vídeo falso. Atribuye una cita a Clara Staicu, secretaria de Estado de Asuntos Europeos de Rumanía, en la que supuestamente califica a Moldavia de punto de tránsito perfecto para los traficantes de armas debido a su pequeño tamaño y a la corrupción generalizada. También alega que la situación ha empeorado en los últimos 4 años durante la presidencia de Maia Sandu y que Interpol ha informado anteriormente de que armas pasadas de contrabando por Moldavia se utilizaron para cometer atentados terroristas en Francia y Alemania. No está claro de dónde proceden supuestamente las afirmaciones del vídeo y no parece haber pruebas de ninguna de ellas. Este vídeo sigue la estela de otro también falso que se atribuyó a Euronews y que se difundió en Internet la semana pasada. Euronews y otros medios de comunicación
comunicación son blanco habitual de los actores prorrusos para difundir mensajes de desinformación y debilitar la confianza en los medios de comunicación. Se han repetido casos de noticias falsas con la identidad visual de medios de comunicación reputados para sembrar la confusión y la propaganda. Hasta aquí las noticias, ahora les dejamos con el tiempo. Como saben, pueden mantenerse informados a través de nuestras redes sociales y nuestra página web. No olviden seguirnos en el canal de YouTube para no perderse ningún Euronews Hoy y compartan el vídeo. Les recomendamos además que se descarguen nuestra aplicación para estar al día de todo lo que ocurre en Europa y en el resto del mundo. Tras la previsión meteorológica podrán ver el vídeo No Comment del día. Hoy les mostramos una marcha de científicos argentinos vestidos como personajes de la serie El Eternauta, para denunciar los recortes al presupuesto de ciencia en Argentina. Buen día y buena suerte. Accidente grave, la caminata hacia gracias. Hagan la lucha. Compartilo. Sí.